Buenas noches a todos y a todas. Estamos aquí reunidos para este cursito de teología. Vamos a decir una palabrita de resumen del martes pasado, la primera lección, por decirlo así. Teología es una palabra que significa conocimiento de Dios. Es la ciencia que ayuda a conocer las cosas de Dios. Claro, con la finalidad más importante que es la de conocer la verdad de Dios y de seguir a Jesús, que es el maestro y que nos lleva a Dios. Este cursito habla de eso. Por eso se llama un cursito teológico, o más precisamente, como está en este libro, Nuevo Paradigma Teológico. Paradigma significa patrón, significa algo, un conjunto de elementos en torno a un tema que sirven para conocer mejor el tema. Y son elementos que van cambiando. Por eso hablamos de nuevo paradigma. Porque nosotros venimos del viejo paradigma. O sea, de cuando las cosas de Dios se veían de cierta manera. Y ahora nosotros pensamos, hay que ir cambiando. Y cuando decimos nosotros, yo ciertamente estoy convencido, pero ya es algo que anda en la iglesia, en las universidades católicas, en las universidades pontificias, en fin, ya empieza a entrar esta nueva manera de ver las cosas de Dios para comprenderla mejor y para realizarlas mejor. Esto va todo bajo el nombre de la palabra teología, ¿verdad? Entonces, cuando decimos curso teológico, ya sabemos de qué se trata. Ahora, alguna imagen. Las cosas de Dios son como una ciudad grande. Una ciudad grande. En el centro de esta ciudad está Dios. Luego hay calles que llevan a Dios. Todos los monumentos que ayudan a conocer las cosas de Dios. Todo lo que lleva a Dios las llamamos calles, monumentos, cosas que ayudan a orientarnos hacia Dios. Ahora, todas estas cosas que llevan al centro donde está Dios van cambiando. Esto es un elemento fundamental, porque este curso quiere hablar de eso. Estamos hablando de las cosas de Dios, pero estamos hablando de una nuevas cosas de Dios. Entonces hemos dicho que Dios está en el centro de la ciudad, pero luego hay tantas cosas que llevan al centro que sin embargo van cambiando eso. Entonces se van añadiendo pequeñas calles,
se van añadiendo cruces de camino, se van construyendo nuevos edificios. En fin, esta ciudad va cambiando. Los edificios, los monumentos, que no cambian, porque ahí están, son los domas, las cosas firmes que llevan a Dios. Sin embargo, hay tantas otras cosas que sí cambian. En esa ciudad se van añadiendo las calles, se van añadiendo edificios. Y a un momento dado, si uno ha estado en esta ciudad hace 20 años, ahora regresa y dice, yo no me oriento. ¿Y cómo se hace para ir allá? Porque le han puesto calles, más calles, han construido cosas, han cambiado la fisonomía de la ciudad. Queremos decir que las cosas de Dios van cambiando, no los dogmas. Los dogmas quedan firmes y nosotros estamos claros que los dogmas no lo tocamos. Pero sí queremos tocar todas esas cosas que se mueven en torno a los dogmas. Hemos hablado de edificio, de calles, de nuevas cosas, nuevos monumentos. Entonces, van cambiando y hay que conocerlas, estas nuevas cosas, para poder orientarse. Si no, nos perdemos en esta ciudad. Hay nuevas cosas. Por eso se habla de nuevo paradigma, nuevas cosas. Hemos paragonado todo esto a lo que se llama el mapa. El mapa, tenemos el mapa de esta ciudad, al centro está Dios, pero hace 20 años el mapa era de un cierto modo. Habían tantas calles, tantas avenidas, tantos monumentos que eran los domas. Pero ahora se han añadido cosas, se han añadido calles, se han añadido monumentos que nos hacen perder. Ya no sabemos más cómo, dónde, hacia dónde caminar. El mapa ha cambiado. El mapa de las cosas de Dios va cambiando. Antes se decía que Dios castigaba. Hoy esto ha cambiado. Dios no castiga como hacemos nosotros, como hace un papá que saca el cincho y hace llorar al niño y lo llena ¿cómo se llaman? De heridas, por decirlo así. No, Dios no hace eso. Es una cosa que cambia. Es una nueva callecita que tenemos que conocer. Si no, no llegamos al Dios verdadero. Tenemos un Dios de otro tipo que ya no es el verdadero Dios. Cambian las cosas. El mapa. Cambia el mapa. Ha cambiado el mapa de Dios. Dentro de la ciudad se mueve gente. Se mueve gente. Claro. Se mueve, se habla, razona, tienen ideas, hablan de cosas de Dios, pero en el lenguaje de ellos entran las nuevas callecitas para quedar en la imagen que hemos hecho del mapa. Se habla de nuevas callecitas. Se dice que ha sido renovada esta
ese monumento que ha sido renovado. Entonces son nuevas cosas que hay que conocer. Si no, las nuevas generaciones, los jóvenes ya no se orientan, ya pierden la calle, la carretera. ¿Dónde está Dios? No lo encuentran porque el panorama, el mapa ha cambiado. Los nuevos cambios, las nuevas callecitas, los nuevos cambios de las cosas de Dios, reubican, ayudan a la persona a decir, estás aquí. Si quieres ir a Dios, tiene que agarrar esa calle. Pero antes había otra, sí, pero ahora ha cambiado esta calle. Entonces ayudan a reubicar, a saber dónde está uno y a saber cómo caminar uno hacia Dios. Y revelan a las nuevas generaciones las riquezas de Dios que se van descubriendo. Esa masa de gente que se mueve dentro de la ciudad ya está diciendo otras palabras, porque la ciudad, el mapa ha cambiado. O sea, ya están diciendo otras cosas. ¿Y cuáles son estas cosas? Son cosas que Dios y el Espíritu Santo han ido revelando a la humanidad. Lo está haciendo desde siempre y lo hará hasta el final del mundo. El Espíritu Santo irá conduciendo la humanidad siempre más hacia Dios con cosas nuevas, porque la humanidad es así, progresa, descubre cosas nuevas y estas cosas nuevas se habla de ellas, se comunican y es necesario. Ahora, la iglesia tiene su capacidad de ordenar todo ese lenguaje, todas estas cosas nuevas en una visión ordenada y que hace comprender mejor los cambios, cómo usarlos y cómo buscar a Dios con estas nuevas cosas que vamos aprendiendo. En este librito o en este curso no se trata de cambiar el dogma. Esto téngalo bien presente y siempre. No estamos cambiando el dogma en este cursito, porque el mapa siempre está en esta ciudad, Dios siempre está al centro de esta ciudad y los monumentos, los dogmas quedan. No estamos cambiando los dogmas, estamos cambiando tantas cosas que se mueven en torno al dogma. El dogma es Dios, es amor. Pero hasta ahora nosotros decíamos que Dios es bueno, es amor, pero cuidado porque también te castiga, te manda al infierno con gusto y con rabia. Así era la imagen de Dios que teníamos. Eso. El dogma es el mismo. Dios es amor, pero están cambiando cosas en torno al dogma, en torno a Dios. El dogma no cambia, pero el cómo, el cuándo, el por qué, el alcance del dogma sí cambia. Hemos hecho el ejemplo de
de Dios. Dios el dogma, pero nuestros abuelos, nuestras abuelas lo veían de cierta manera, decían que castiga, que manda al infierno, que manda la muerte. Hoy estas cosas en torno a este dogma van cambiando. Y es necesario saberlo. Si no, las nuevas generaciones, nosotros mismos seguimos viendo a Dios con un cierto rechazo porque me castiga. Pero las nuevas generaciones no van a reconocer a Dios. Si le hablamos de un Dios antiguo, decía el Papa Francisco, si seguimos hablando a los jóvenes, como se hablaba hace 100 años, los jóvenes no van a entender nada acerca de Dios. Entonces, es un deber conocer este nuevo mapa, las cosas nuevas de este mapa. Recordemos que Papa Francisco, al clero de Roma, el 6 de diciembre de 2013, dijo, desarrollar el dogma hay que desarrollarlo. En teología, cuando se estudia en las universidades pontificias, se habla de desarrollo del dogma. Eso se quiere decir. El dogma ahí está, pero tiene cambios alrededor, que es como entonces un desarrollo que hay que reconocer. Decía el Papa Francisco, desarrollar una doctrina, un dogma, no es borrar la doctrina, borrar el dogma. Significa adecuar de forma orgánica, esta palabra también tiene gran importancia, de forma orgánica, como un organismo, no está un pedazo allí y un pedazo allá. Nuestro cuerpo es un organismo, todo está bien organizado. Una cosa junta con la otra. Entonces, desarrollar el dogma no es quitarlo, sino que es adecuar de forma orgánica las nuevas respuestas de un contenido. Hemos hablado de la cuestión de la ciudad, del dogma, los monumentos. Se trata de adecuar los conocimientos de las nuevas cosas de la ciudad con las otras cosas de la ciudad que siempre hubo para poder conocer el mapa en el conjunto con las novedades del mapa, para orientarse mejor, saber dónde está Dios y conocer mejor los dogmas que nos hablan de Dios. Para una mejor comprensión de la verdad. Eso, para una mejor comprensión de la verdad. Entonces, el núcleo de la verdad queda invariado. Pero sí, otra imagen puede ser el dogma es como el grano de maíz. El grano de maíz queda siempre cuando lo he puesto debajo de la tierra. Ahí está. Pero mucho va cambiando del grano de maíz. El tallo, las hojas, las mazorcas, cuántas cosas van cambiando. A menudo
El cambio consiste en una añadidura. Eso, Dios es siempre amor. Esto de siempre amor no se decía antes. Nuestros abuelos nos decían, Dios es solo amor. No, decían, Dios es amor. Que te castiga, etcétera, etcétera. Hoy se dice, Dios es solo amor. Eso, se añade un adjetivo. Esto hace parte del desarrollo del dogma, que hay que conocer porque si no, no nos orientamos. Antes se decía, Dios castiga, entendido como venganza. No me he hecho caso, ahora te hago ver yo. Y cinchazos, y el niño llora, y el padre está contento porque ahora sí me vas a hacer caso. Pero Dios no es así. Dios no castiga. Este es un cambio enorme. Manteniendo la imagen del mapa, se ha añadido una calle nueva muy interesante que hay que conocer, porque es esa calle nueva que te lleva primero a Dios. Si no, no lo encuentras. Era como una venganza. Dios castiga por la desobediencia del pecado. Hoy el Espíritu Santo da luz nueva a la iglesia y decimos, Dios nos castiga, solo corrige con amor. Eso. Recordemos el episodio de la mujer adúltera. Mujer, nadie te ha condenado, nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Fíjense, él tenía que ser claro que te condena. Claro, está haciendo un pecado grave. No, Dios, Jesús dice, tampoco yo te condeno. No peques más, no haga más eso. No haga más eso. Hay un animal que me está molestando, pero no se sabe cómo matarlo. Hay que perdonarlo, pero no tengo ganas. ¿Tiene algo? Entonces, Dios no castiga, solo corrige con amor. Eso, Jesús y la samaritana, digo la mujer adúltera, recuérdese de este hecho, porque cuando hablan con otras personas y quieren ayudarlo a entender estas cosas, si ustedes no le cuentan cosas, no entienden. No, Dios no castiga. Él solo corrige con amor, como hizo con la mujer adúltera. Tampoco yo te condeno, no lo hagas más. Y no solo corrige eso, corrige, porque si solo lo dejara hacer lo que quiere, no, eso no es amor, porque luego uno se pierde, se equivoca. No, hay que corregirlo, pero con amor, así hace Dios. ¿Cómo hace un buen médico? ¿Cómo hace un buen profesor? ¿Cómo hace una buena mamá? A la mujer adúltera, entonces, Jesús, no vete y no peques más. Así nosotros corregimos, decimos lo que hay que hacer, pero siempre con amor. Esto habría que hacer siempre. Sin esta atención a los cambios,
no podríamos percibir adecuadamente ni siquiera la presencia del grano de maíz. Si nosotros no nos damos cuenta que hay un tallo, que hay hojas nuevas, no nos damos cuenta, si nosotros no vemos eso, no sabemos que ahí hay un grano de maíz debajo de la tierra. Para saber, para conocer el grano de maíz, que es Dios en esta comparación, nosotros, si no conocemos los cambios que se dan en torno a Dios, no conoceríamos ni Dios. Las nuevas generaciones no podrían conocer ni Dios. Y muchos ateísmos, muchos ateos de nuestro tiempo, al origen tiene esto. Simplemente no les interesó un Dios que castiga con rabia, como hace un padre bravo. Simplemente no les interesó. No quieren saber nada. Que te castiga y te manda al infierno. A mí de ese Dios no me interesa nada. Si Dios es así, no me interesa nada. ¿Cuántos ateos vienen de eso? Porque no han conocido el verdadero Dios. Un famoso filósofo, Nietzsche, decía del 1800, si ustedes los católicos no me hablan de un Dios, o cuando ustedes los católicos me hablarán de un Dios que danza, entonces me prestaré atención. Pero me estás hablando de un Dios que solo manda sufrimiento, que manda castigo y que ser cristiano es uno que sufre. No, no, no. No me hablen de eso. Entonces, vean qué importante que es aprender las cosas nuevas que se mueven en torno a Dios para ayudar a los niños, ustedes los abuelos, las abuelas, los nietecitos, los padres, los hijos, porque es así como los jóvenes aprenden. Si no, simplemente, si nadie les dice nada, no aprenden nada. Y si se le habla con el Dios antiguo, no te quieren escuchar. A menudo, especialmente ante la terrible guerra en acto contra Gaza, Medio Oriente, me pregunto, ¿por qué el pueblo hebreo, con sus sacerdotes, no pudo reconocer a Cristo y su enseñanza? Era el Mesías. La gente quedaba embelesada al ver las cosas que hacía Jesús y al oírlo hablar. Los sacerdotes, cuando veían milagros, con tal de no admitir que Jesús era algo nuevo, que tal vez había que ver de qué se trata. No, contrario, delante de los milagros, con tal de no admitir que era él que hacía milagros y por lo tanto venía de Dios, decían que hacía milagros con la ayuda de Belzebú, el jefe de los, de los, de so- de los diablos, de los demonios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que simplemente uno no se arrepiente y Dios no puede, el perdón de Dios no puede entrar. Ellos estaban en eso. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué no pudieron reconocer que Dios era lo que era? Y las cosas que decía eran nuevas, pero hablaban de Dios. Y mi respuesta es
precisamente que Jesús estaba predicando un nuevo paradigma. Estaba hablando de un nuevo mapa. Que a Dios era diferente de como ellos lo predicaban y había que actuar de manera diferente con Él, con Dios, manera diferente de como ellos, los sacerdotes, estaban enseñando. Pero ellos no quisieron cambiar, no quisieron cambiar el paradigma. Jesús le estaba ofreciendo un nuevo paradigma. Nosotros estamos ofreciendo un nuevo paradigma. De Jesús estaba ofreciendo un nuevo paradigma a los sacerdotes hebreos y ellos no quisieron saber nada de ese nuevo paradigma. Y ahí están haciendo delitos terribles. 55,000 muertos, 15,000 niños. Y siguen matando como si nada. Es toda venganza, todo odio, toda venganza, todo odio. De lo que predicó Jesús, no hay absolutamente nada. Del nuevo paradigma de Jesús, en ellos no ha entrado absolutamente nada. Ha quedado con el Antiguo Testamento y los buenos, habrá ciertamente personas buenas, pero con el Viejo Testamento. Y no puede ni siquiera ayudar a los otros a decir, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Jesús proponía otro paradigma, muy nuevo, por cierto, la Trinidad, la persona humano-divina de Jesús, las bienaventuranzas, la moral del juicio final, donde lo que cuenta más es el servicio a los demás. Tuve hambre, me dieron de comer. Ellos no quisieron oír nada de eso. Y entonces llegan las ayudas para los pobres de Gaza que están muriéndose de hambre y ellos destruyen los sacos de víveres con tal que no llegue allá y mueran de hambre. Y el pueblo hebreo no es que está protestando, al menos en el conjunto, no es que protesta contra esta manera de hacer. Y todo el mundo lo sabe, porque son los colonos. Todo el mundo lo sabe, pero nadie protesta. Se hace un delito tan terrible. No conocen nada del paradigma de Jesús. Pero hubo una oposición visceral al nuevo paradigma propuesto por Jesús. Oposición que continúa hasta nuestros días. De tal cuenta, este pueblo tan rico de dones ha perdido la verdad y el camino. El mapa, ¿verdad? Se han construido, Jesús ha construido nuevas calles, nuevas avenidas para ir al centro donde está Dios, pero ellos estaban con las viejas calles, el viejo panorama, y ya se perdieron. No quisieron aprender lo nuevo que Jesús estaba aportando, trayendo. Han perdido el camino, la verdad de la humanidad y de la historia. Y se está haciendo, se está acabando como un sepulcro este pobre pueblo, con la manera como está actuando. Está creando odio por todos lados. Vean las consecuencias
de no querer conocer los nuevos paradigmas de Dios. Ahora bien, ignorar el nuevo paradigma que la historia y el Espíritu Santo nos proponen hoy nos haría ocurrir mucho de lo mismo de lo que está ocurriendo al pueblo hebreo. O sea, vamos actuando siempre contra las personas, contra los delincuentes, iremos actuando con ganas de odio. Mátalo, llévalo a la cárcel y que se pudra en la cárcel. Esta es nuestra manera de actuar. ¿Por qué no estamos agarrando la calle nueva que Cristo ha construido, que a la gente que se equivoca no hay que destruirla, hay que corregirla con amor, respetando el derecho de la persona que es imagen de Dios? Ahora bien, yo esta mosca la mato. Ahora bien, ignorar el nuevo paradigma que la historia y el Espíritu Santo nos proponen es quedarse atrasado y dañado, dañado. Tenemos la dicha que Papa Francisco ha estado muy alerta al respecto, que tienes un... Ah, no, pobrecita. Estamos haciendo un espectáculo y ya la mataste. Qué lástima. Quedemos así. Paciencia, irá. Se irá poco a poco. Papa Francisco ha estado muy atento a esto y en sus 12 años de papado ha presentado mucho de eso, diciendo que Dios, por ejemplo, es solo misericordia, solo misericordia. Y la justicia también es misericordia. La mujer pecadora, la mujer adúltera, se trataba del significado del concepto de justicia. Los fariseos tenían su concepto, la querían matar. Jesús también tiene su concepto de justicia. Y ahí se va a ver los dos conceptos. Vamos a ver cuál es el concepto de Jesús, concepto de justicia. Tampoco yo te condeno, no lo hagas más. Es un concepto de vida integral. No la condena y le dice por dónde tiene que caminar para no meterse más en problemas. No tengamos duda, no tengamos duda. Estas cosas, como ha pasado a mí, fíjese, estoy hablando de eso y yo he llegado a ser a esta verdad que le estoy diciendo, que es impresionante, porque está el concepto de justicia. Y a mí se me vino la gana de profundizar eso cuando oí hace 3, 4 meses un sacerdote en YouTube, que por cierto yo estimo a ese sacerdote, que dice cosas muy buenas, pero cuando dijo, no diga siempre Dios es todo amoroso, porque Dios es también otra cosa, quería decir, es también justicia. Yo digo, entonces Dios no es todo amor, es también otra cosa que no es amor. Eso no me suena en absoluto. En mí, geológicamente,
filosóficamente. Absolutamente no funciona, no está en mí. Dios es solo amor. Pero entonces, ¿cómo decir con el razonamiento que Dios es misericordia, solo misericordia? Y la justicia, entonces, ¿cómo va? Es misericordia. ¿Cómo explicarlo? Y yo no lo sabía explicar. Estaba convencido, pero no lo sabía explicar. Pero eso me mandó a buscar. Y creo que ha sido una gracia del Señor que he encontrado casi el día siguiente en el Evangelio la mujer adúltera. Aquí estamos. Aquí se trata del tema de la justicia, el concepto de justicia. Vamos a ver, los fariseos tenían su concepto, Jesús, que es Dios, tenía lo suyo, el suyo. Vamos a ver cuál es el concepto de justicia que tiene Jesús. Lo vas a leer. Yo no te condeno. No lo hagas más. Es corrección amorosa. Entonces, plenamente misericordia. Plenamente misericordia. También aquello que nosotros creíamos que era sí, no era amor, porque por amor nosotros pensamos siempre una sonrisa y te deja hacer lo que quiera. No es ese amor. Pero el razonamiento es fuerte y no se puede contradecir. ¿Dónde estamos? Dentro de poco. En resumen, Dios nos ha hablado y nos sigue hablando. En el mapa decimos construir nuevas avenidas, nuevas calles, etc. Es necesario seguir la profundización de su palabra junto a las nuevas luces que el Espíritu Santo da de generación en generación bajo la garantía del magisterio. Son palabras que pesan mucho. ¿A qué estamos diciendo? El magisterio dirá cuál es lo que es sugerido por el Espíritu Santo y cuáles no. Entonces no estamos así hablando a la loca y que al final dice, quién sabe si es cierto lo que dice el fulano o la fulana. Dice que viene del Espíritu Santo, pero ¿quién dice que viene del Espíritu Santo? Cuidado, tenemos la garantía, el magisterio de la iglesia. Cuando Jesús dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del mal, que es la maldad y falsedad. La falsedad, la maldad y la falsedad contra el bien y contra la mentira no podrán. Las fuerzas contrarias al bien y a la verdad no podrán con la iglesia. Entonces, cuando la iglesia, cuando el magisterio deja avanzar ciertas nuevas visiones y dicen que no hay nada malo, nosotros tenemos la seguridad. Y eso se va confirmando cada vez más. No es un día para otro. Tenemos la confirma, la garantía. Eso es el desarrollo del dogma, como técnicamente se dice. El desarrollo del dogma.
Bien, estamos todavía tratando de decir ciertas ideas que nos ayudará a comprender mejor ya cuando empezamos los temas que nos interesan. Pero necesitamos esta preparación, si no, no nos ubicaríamos. Dos cosas grandes que hay que captar. La primera, la novedad de las interpretaciones, el nuevo paradigma. La novedad de las interpretaciones es dada por el Espíritu Santo. Esta es la primera cosa. Estamos hablando de nuevo mapa, de nuevas calles, de nuevas avenidas. ¿Y de dónde viene esto nuevo? Porque estamos hablando de Dios. ¿Y quién puede hablar de Dios? ¿Quién puede hablar de Dios? Bien, esta novedad viene del Espíritu Santo. Eso de que Dios no castiga, no manda al infierno, no creó el infierno. No digo que el infierno no existe, no me confundan, si no me mandan a la cárcel. No digo que el infierno no existe, yo digo que no lo hizo Dios, es diferente, ¿sí? Es diferente. ¿Y quién lo hizo? Bueno, lo veremos en otra lección. Pero yo estoy diciendo que Dios no hizo el infierno. Y eso lo dijo también San Juan Pablo II, un papa, 26 años papa y santo. Dios no hizo el infierno, ni es Él que manda al infierno. Hay que cambiar muchas cosas, mucho discurso, mucho diálogo, profundizar. Entonces, la primera grande cosa es que esas novedades vienen del Espíritu Santo. He aquí la cita evangélica correspondiente. Decía Jesús a los apóstoles, la última cena, esa noche quería decirle todo a los apóstoles, porque sabía que la vida se la iban a quitar. Entonces le habla de mucho, mucho, mucho. A un momento dado Jesús se da cuenta que demasiadas cosas tiene que decirle. Y entonces le dice lo siguiente, el Evangelio. Cuando hablan con la gente, no diga, yo te digo que es así. No, yo te digo que es así, estoy convencido, pero fíjate que hay que leer el Evangelio, hay que traer lo que dijo el Papa, gente de consistencia. Dice en Juan 16, 12, 15, el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, versos de 12 a 15. ¿Qué dice Jesús a estos apóstoles que ya no aguantaban más? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Cuando venga Él, ¿quién es Él? El Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, los guiará en todos los caminos de la verdad.
Me parece que está pensando en el nuevo mapa, los caminos de la verdad. El Espíritu Santo será aquel que le revelará nuevas cosas para ir más fácilmente a Dios y hacer el bien, pasar en esta ciudad de Dios haciendo el bien. Naturalmente, nos preguntamos, ¿quién garantizará que lo nuevo viene del Espíritu Santo? Ahora, lo de Jesús nos convence que viene del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no nos viene a hablar a nosotros o a soñar en los sueños. ¿Dónde está? ¿Qué nos garantiza que el Espíritu Santo nos está hablando? Pregunta tan actual y obvia en este tema. Y justo ahora, cuando la Iglesia entrando a un camino de sinodalidad, hace intervenir más sujetos en el discernimiento de la palabra de Dios. Entonces, parece que va a entrar más gente discutiendo en el Vaticano qué hay que hacer, cómo es, y quién, entre tantas opiniones que saldrán de esta cuestión, que nos van a garantizar que las cosas nuevas nos vienen del Espíritu. Es el Espíritu Santo que está hablando. ¿Quién nos va a garantizar eso? Entonces está la segunda cita. Mire que todo esto está en dos citas. La primera ya la hemos leído, Juan 16. La segunda es Mateo 16, no Juan 16. Juan 16, la primera. Esta segunda es Mateo 16, 13, 19. ¿Y qué dice Mateo 16? La garantía que es el Espíritu Santo que nos está hablando. Respuesta. El magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, que es el Papa y los obispos junto con el Papa. Que es el Papa y los obispos junto con el Papa. No los obispos solo, sino junto con el Papa. Esto está en Mateo 16, 13, 19. Vamos a leer qué dice lo siguiente. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipe junto con sus discípulos. Allí preguntó. Está precisado la geografía. Ahí Jesús dijo, Jesús preguntó a los apóstoles, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o uno de los profetas. Jesús les preguntó, siguió preguntando, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo?
Jesús le replicó. La respuesta viene de Pedro. Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ah, qué respuesta más completa, clara. Jesús le replicó, feliz eres, Simón, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú me dijiste una cosa muy acertada. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, que en hebreo es igual que piedra. Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte, la maldad y la maldad y la falsedad, estas son los poderes de la muerte, que producen muerte. Si en un ser humano entra la maldad y la falsedad, se destruye ese ser humano. Si en una familia entra la maldad y la falsedad, se destruye la familia. Si en una sociedad, en la medida que entra la falsedad y la maldad, se destruye esa sociedad. Son la fuerza de la muerte. Bien, dice Jesús, estas fuerzas de la muerte no podrán con ella. No confundamos la iglesia con los eclesiásticos. ¡Ay, el cura hizo esto! Y el tal obispo. No confundamos la iglesia con los eclesiásticos. Los eclesiásticos a veces se meten en una camisa de 11 varas, se dice en Nicaragua. O sea, se meten en un trabajo demasiado grande que no les sale. Y entonces vemos todos los defectos. No confundamos la iglesia con los eclesiásticos. El eclesiástico puede actuar mal, pero cuando te enseña, estamos hablando del Papa y de los obispos junto al Papa. Cuando enseñan, no hay peligro. Eso es seguramente viene del Espíritu Santo. Yo te daré, sigue Jesús. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Te doy la llave de la casa, ¿qué significa? Que tú puedes hacer de esta casa lo que quieras. Reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Era la fórmula de ese tiempo para decir te doy todos los poderes. Para que cuando tienes que discernir la verdad, la desciernas. Estas dos citas garantizan la verdad y el realismo del punto de partida y la seguridad del punto de llegada. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? El magisterio. ¿Y a dónde lleva eso? El Espíritu Santo te lleva donde está Dios. Recordemos el mapa. Hemos pasado el tiempo, imaginad. Entonces, hasta aquí llegamos. Hay una consulta en el chat.
A ver qué con dice. respecto al infierno. A ver qué Es dice. como entender que no es Dios el que nos manda al infierno, Exacto, sino nosotros mismos con nuestras acciones. exacto. Esa es la respuesta. Y entonces, si existe el infierno, no lo hizo Dios, ¿quién lo hace? El que hace. Estar al infierno significa alejarse de Dios. El que se aleja de Dios no tiene nada bueno, no tiene ninguna alegría, ninguna seguridad. Estamos hablando de la vida. No estamos hablando de cuando uno ha bebido 10 cervezas, que está todo alegre y todo bailando. No, no estamos hablando de eso. Entonces, eso es el ser humano que no encuentra la paz, que le da miedo todo, que se venga, que no tiene un mínimo de paz. Y nosotros decimos, mi casa se ha vuelto un infierno, padre. Es cierto. ¿Y quién fue? Dios que creó ese infierno. No, es mi marido. Ah, ahora sí, ahora sí estamos de acuerdo. El infierno no lo crea Dios. El infierno de su casa no lo creó Dios. Ni el infierno de Guatemala, ni el infierno del Medio Oriente, ni el infierno de la Ucrania, etc. El ser humano que crea el infierno. Lo que haces en la tierra. ¿No? Explicar algo sobre lo que haces en la Ah, tierra. perfecto. Si no, Ok. si tú le quitas la voz, Ok. Si podría explicar lo que significa lo que haces en la tierra, quedar atado en el cielo. Y lo forma que para abarcar tierra y cielo, el cielo. El ser humano puede estar o en la tierra o en el cielo. Entonces, para decir todo, la tierra y el cielo. Para los antiguos existían solamente estas dos cosas, la tierra y el cielo. Te da poder en la tierra y en el cielo, te da todos los poderes. para San Pedro y la iglesia. A San Pedro y, ¿sí? Y así se ha entendido siempre. Hable aquí. Por ahí, solo una pregunta. ¿El cielo como tal es un estado? El cielo como tal Es un estado. Es que se menciona el es, cielo, viéndolo ya globalmente, eh, nosotros estamos dentro de un gran espacio, dentro de la creación. dentro de la creación, Sí. ¿verdad? O sea, el cielo como tal es un estado, no es un lugar. Tal vez no combina. El cielo es un lugar, está dentro del espacio, entonces es un lugar. Eh, un estado se usa esta forma de hablar cuando se dice que la persona que resucita de la muerte, ¿sí? O cuando se habla del infierno, no se dice el infierno está debajo de la tierra, no se dice el lugar, se dice que es un estado, es una situación donde no está solamente lo material, sino todo. En ese campo se usa estos términos, ¿verdad? No creo que se pueda usar para lo que tú quieres preguntar.
El Sí. cielo es el estado, es el espacio que Dios ha creado en la creación. El espacio y el tiempo. Entonces, todo está dentro del espacio y del tiempo. Todo lo humano, toda la humanidad está dentro del espacio y del tiempo. Sí, Que antiguamente era el espacio, era la tierra y el cielo. Entonces, al hablar de tierra y cielo, se quiere decir de todo, todo el de conjunto. todo. Si mañana descubren o se va en Marte, estará allá, y uno se comporta mal, el infierno estará allá, estará en Marte. Mi consulta o mi duda Sí. obedece a que se menciona mucho Pero al el tiempo, cielo a través prácticamente de toda la escritura, ¿verdad? sí, Es como para llegar a comprender al final eh, esa ubicación física. Yo sé que en algún momento nosotros sí, ya no vamos a estar. Y ahí es donde viene algo sobre lo que se hablaba de la cuántica también, pues, ¿verdad? ese. Acerca del tiempo, del estado, del lugar, qué sé yo, ¿verdad? Pero como para llegar, en mi caso, llegar a entender en determinado momento cuando se menciona cielo en los diversos libros o a través de Sí, todas las escrituras, ubicarme dónde exactamente estoy. pero eso, cuando se habla de este tiempo, no tenemos, hay que decir, era otro tiempo, con esta característica, por lo tanto, no se puede hacer la comparación. O sea, lo de San Pedro no tiene nada que ver con las galaxias, con nada, porque no existía. En ese tiempo no existían estas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que explicar según el lenguaje del tiempo. En este caso sería el lenguaje actual. El lenguaje del tiempo de hace 2000 años. Cómo era la geografía hace 2000 años, cómo era el mundo. Perdón. Tal vez eso se pueda aclarar. Estamos hablando ¿Ha de, apagado esto? estamos hablando de Apagado. alguna cuestión como metafísica. Digamos, yo en mi caso tuve muerte clínica durante 5 minutos, es lo que me dijo el médico. Pero yo me recuerdo perfectamente de lo que sucedió, cómo lo escuché, cómo lo viví. Soy fotógrafo de hace 50 años. Sé lo que es una cámara, sé lo que se ve a través de la cámara. Ahí no tenía yo cuerpo, simplemente tenía oído y vista. Sensaciones físicas, ninguna sensación de que estaba vivo o muerto, nada en absoluto. Simplemente era un estado, Pero ¿verdad? usted, ¿cómo dice? ¿Por qué dice eso? Porque fue lo que me sucedió. Me dio Pero, una reacción alérgica. pero explíquelo un poquito más. Esos 5 minutos que estaba muerto, Sí. eso. ¿Qué vio usted? Yo me vi como estar en la esquina de esta habitación, como Usted que se vio a hubieras, sí mismo. esa sensación tenía yo, no es que, y me vi Sí, tendido sí. en la Vio su emergencia, cuerpo que ahí, está. pero no Bueno, tenía ninguna sensación eso saben, se llama experiencias cercanas a la muerte, que ya son 100 años que la está recogiendo ese tipo experiencias. de experiencias. Y ya hay cientos de libros sobre esto. Y yo les recomiendo estudien esta cuestión porque es cosa muy seria, muy seria. Es decir, para decirlo de una forma así dramática, es la ciencia que se mete en la espiritualidad. Es la ciencia
que se mete en la fe, en lo que hasta ahora creíamos solo por fe, que nosotros seguimos viviendo después de la muerte. Ahora es la ciencia que se mete ya allí y describe con precisión qué es lo que está viendo uno en el otro mundo, cuando los aparatos dicen que el corazón ya está muerto, el cerebro ya está muerto. Entonces hay otra conciencia, pero fíjense que yo estaba haciendo una cosa y en la radio oí que en Harvard había sucedido que un profesor se había muerto y le ponen todos los aparatos para hacerlo revivir y todo. Pero pasan 10 minutos, logran hacerlo revivir. Y ese profesor les cuenta a ellos, a sus compañeros, un montón de cosas que había visto, pero cosas que luego los profesores fueron a ver si era cierta. Cosas que estaba pasando en su casa, que su mamá se puso a llorar desesperadamente. Yo la vi, tenía este pañuelo en la mano. ¿Y cómo hizo usted? Sí, yo vi cuando pasó mi esposa a la clínica y corría con ese bolso y llamó el tal médico. De verdad. Sí, vamos a verificar. Es cierto. A la ciencia ahora se le presenta la pregunta, ¿cómo explicas eso? Porque esta es después de la muerte. No decimos después de la muerte porque no es completo. O sea, revive uno. Por eso se llama cercana a la muerte. Pero es después de que uno está muerto. Y entonces interesa a nosotros los cristianos muy de cerca. Es la primera vez después de que la ciencia se ha declarado siempre enemiga de estas cosas. Y nosotros habíamos llegado a decir que hay oposición entre fe y ciencia. Y ahora el último tema que dice que hay un nuevo paradigma, dice que entre fe y ciencia no hay contradicción, sino colaboración. ¿Y cómo hace decirlo? Experiencias cercanas a la muerte. Y hay libros y los científicos tienen que explicar eso. No pueden decir, pero estas son cosas que ustedes creen. No, no. Este es un hecho. Estos son hechos. Hay estadísticas sobre esto. Hay miles de gente que ha tenido esta experiencia y en todos los continentes no se han hablado, pero todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Y claro, a mí me encanta cuando dicen todos. Es que a un momento dado, una luz maravillosa y uno siente un amor dentro, se siente envuelto en el amor, dentro siente el amor, dentro y afuera. Todo esta experiencia me alegra y me ayuda a confirmar más todavía lo que estamos
lo que estamos diciendo. Entonces, lean en YouTube, frecuentemente habla de eso. Trate, búsquelo allí. Y está un profesor de Barcelona, un científico de Barcelona que ha tomado eso a pecho. Y lo llaman obispo a dar charla a los sacerdotes. Y él trabaja allí. Que ha profundizado desde el punto de vista científico. Y él sabe explicar todas las cosas desde el punto de vista, dice que no es una alucinación y lo explica desde el punto de vista científico, que se llama doctor Manuel Sanz Segarra. Sanz con la S. Sanz. Termina con la Z, pero empieza con la S. Sanz. Sanz. Y Segarra empieza con la S también. Sanz Segarra. Y si pueden comprar algún libro sobre esto, me interesa, luego me cuenta más eso. Esta es una pequeña experiencia cercana a la muerte, porque él estaba muerto. Ahora no sé, allí habría que ver si pusieron el aparato que estaba certificando que el cerebro ya no funcionaba y que el corazón ya no latía. Si no hay aparatos, uno puede decir tal vez todavía estaba, pero es interesante. Nueva conciencia, o sea, no la conciencia cerebral que funciona solo con el cerebro, sino una nueva conciencia, porque la que funcionaba solo con el cerebro ha muerto. El aparato lo dice. Y él la llama supraconciencia. Supraconciencia. O sea, nosotros tenemos una conciencia que en la Tierra funciona con el cerebro. Y cuando estamos fuera de la Tierra, funciona de otra manera. O dos conciencias. Una que funciona con el cerebro en esta Tierra y otra para... Pero es más fácil, creo, lo otro. Una previa a eso. Cuando fue un insecto el que me picó en la espalda, no sé cuál fue. Entonces le llaman un shock anafiláctico, lo que me dio. Pero ese día era un domingo, pasado el terremoto, al mes del terremoto. Tenía un hermano que estaba incapacitado mentalmente para manejar. Le tuve que gritar para que me llevara al hospital. Me llevó al centro, al Herrera Bella se llamaba en ese tiempo todavía. Me ingresaron, me atendieron dos enfermeros y me hicieron algo. Yo me recuerdo bien lo que me pusieron y todo. Llamaron a un médico y casualidades, porque las casualidades no existen. Un poco más en voz alta. O sea, todo. Las casualidades no existen, son casualidades. Domingo, sin médicos de emergencia. Y el médico que me atendió fue un español, especialista en alergias. A la semana algo así lo busqué. No me supieron dar razón. Esto ya estamos en otro capítulo, pero sí interesante.